Estamos tratando de probar. Estamos tratando de probar que si podemos salir en vivo. Si alguno está viendo, mándeme. Así podemos ver si realmente está saliendo bien. Entonces ya nos movemos por acá porque no no sabemos, porque en YouTube no me deja salir en vivo. Bueno, si lo están viendo, veo que algunos lo están viendo, así que bueno, informen ahí en el WhatsApp que estamos saliendo por Facebook. Así que bueno, se ve bien. Si se escucha bien, háganmelo saber para que podamos compartir entonces la palabra del Señor en esta tarde. Sí, que el Señor nos esté guiando y que bueno, es bueno verlos a todos ahí. Esperemos que no se corte y que podamos hacerlo. Así que bueno, damos gracias por todos los que se están conectando en este momento, los que están apareciendo ahora, sí. No los nombro todos porque va demasiado rápido. Bueno, sí, me alegro que esté saliendo bien. Sí, doy gracias a Dios porque podemos conectarnos una vez más. Solo esperamos unos segundos. Sí, mientras se van conectando, escuchamos una alabanza. Amén, muy bonita. Compartimos. Para ofrecer, pero nunca dar, y para decir, pero no vivir, para cantar por cantar. Hola a todos, Dios los bendiga. Mi vida voy a dar, que podamos darle un concierto de al Señor lo mejor desde nuestro corazón. cada día sin hablar. Y bueno, transcurren los días y estamos aquí cada uno en su casa. Espero que estén respondiendo de esa manera, que se estén cuidando. Vemos todos los días y escuchamos las noticias de lo que está pasando en el mundo, y es importante que cada uno de nosotros cumpla con las directivas que se nos están dando. Así que, y sobre todo que no nos alejemos de Dios en ningún momento. ¿Sí? Los que creemos en el Señor estaremos ahí junto con el Señor siempre, y fortaleciéndonos, y los que no se puedan acercar en este tiempo al Señor. Yo en esta tarde quiero compartirles algo especial, sí, que Dios puso en mi corazón en esta mañana para compartir con ustedes, ya que este es el horario habitual de nuestras reuniones en Jesús Fuente de Vida, los sábados a las 19 horas, y que compartimos un tiempo de alabanza, un tiempo de confraternidad y un tiempo de la palabra. Y esta palabra la podamos compartir gracias a los apuntadores que me dicen que la música está muy alta. La bajamos un poquito para que se pueda escuchar, y quiero compartir con ustedes entonces en el libro de Nehemías. ¿Sí? Acompáñenme al libro de Nehemías, capítulo 2, versículos 17 y 18. La palabra del Señor dice: les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén, y no estemos más en oprobio. Entonces les declararé como la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey había dicho, y dijeron: levantémonos y edifiquémonos. Así esforzaron sus manos para bien. Es tiempo de que como iglesia, como pueblo de Dios, como hijos de Dios, como aquellos que creen en el Señor, es un tiempo de revisar y de construir esos muros que nos protegen de todo aquello que nos aleja de la presencia del Señor, de todo aquello que nos alejó quizás en un tiempo, o de esos muros que se cayeron. Es tiempo de revisar los muros, si se han caído, si están rotos, si han sido derribados por diferentes cosas, y de levantar esos muros de protección con las herramientas que Dios nos ha dado,
para que entonces nada se escape de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Nehemías fue un hombre que salió de su zona de confort, de sus comodidades, ya que era el copero del rey. Para los que no conocen la historia bien, era un copero del rey, vivía en el palacio, estaba cómodo haciendo la labor. Si bien era una labor peligrosa en aquellos tiempos, pues si le ponían veneno al rey, el primero que moría era el copero. Pero en realidad él estaba en una gran comodidad, y sin embargo fue conmovido en su corazón por la condición en la que estaba el pueblo, y entonces decidió tomar la tarea de reconstruir lo que se había destruido, ya que Jerusalén estaba destruida, que sus muros habían caído, que no había quedado piedra sobre piedra, y que estaba el pueblo entristecido, estaba oprimido, estaba con muchas necesidades, estaba pasando una situación demasiado difícil. Como quizás en este tiempo mucha de la sociedad y del mundo está pasando por situación complicada, porque yo creo firmemente que han dejado caer los muros de protección que era la presencia de Dios, que muchos se han alejado de Dios, que muchos se han ido tras otros dioses, que muchos han abandonado el hecho de adorar y de bendecir y de creer en la presencia del Señor. Y entonces tenemos un mundo destruido, un mundo sin barreras de protección. Los muros eran la protección de las ciudades. Cuando los enemigos atacaban, entonces habían vigía en los muros, y esos muros podían proteger la ciudad, había soldados sobre los muros, y mientras esos muros estuvieran firmes, entonces la ciudad estaba protegida. Pero cuando los muros de esas ciudades caían, entonces el enemigo entraba y tomaba posesión de lo que le pertenecía a esa ciudad. Cuando nosotros hablamos de reconstruir muros, o de formar o de edificar esos muros alrededor nuestro, estamos diciendo que necesitamos tener esa protección de Dios sobre nuestras vidas, para que el enemigo no venga y te robe lo que Dios te ha dado. Sí, cuando hablamos de muros nos referimos a algo fuerte, a algo que opone resistencia. Y cuando la presencia de Dios está en nosotros, cuando nos llenamos del poder de Dios, entonces toda esa fuerza interior que Dios nos ha dado, toda esa protección de Dios, opone resistencia a todo lo que el diablo quiere llevarse, lo que el enemigo quiere llevarse, lo que las circunstancias de la vida quieren llevarse de ti. Hoy nos toca a cada uno de nosotros como iglesia, como hijos de Dios, ser esos constructores y edificadores, esos restauradores de esos muros que por diferentes circunstancias se han caído. Se han caído los muros de la moralidad, se han caído los muros de las viejas costumbres, o de las buenas costumbres, digamos así. Se ha perdido el respeto, se ha perdido el buscar a Dios de una manera mucho más fuerte, de una relación más profunda con el Señor. Y como iglesia, a través del trabajo que podemos hacer cada uno de nosotros, nos podemos nosotros constituir como esos edificadores de esos muros, ¿sí? Entonces, si no se levantan estos muros en este tiempo, entonces tendremos una gran dificultad. Entonces los muros que tendrían que protegernos de todo ataque que pueda venir. Ataque, cuando digo ataque, cuando digo enemigo, es toda aquella circunstancia que pueda venir sobre tu vida. A veces es una gran necesidad, a veces es una enfermedad, a veces es una pandemia, como en estos casos, a veces son crisis familiares, a veces es un vicio, a veces es una relación rota de pareja, o una relación rota entre padres e hijos. Y entonces, si nosotros no levantamos esos muros en nuestros hogares, en nuestras familias, entonces el enemigo vendrá a robar eso que Dios ha formado, como la familia, la relación, los matrimonios, el trabajo, la salud. Si no nos levantamos para edificar esos muros, el enemigo se robará toda esa relación, y sobre todas las cosas nos robará la paz. El enemigo, como dice la palabra, vendrá a robar, vendrá a matar ¿qué? A matar la esperanza, a matar la fe, a matar la confianza, sí, que Dios ha puesto en nuestros corazones como hijos de Dios. Porque muchos cristianos están desilusionados, muchos cristianos han perdido la esperanza en el Señor, han perdido la fe,
y necesitamos incentivarlos para que comiencen a levantar esos muros y ayudarlos a levantar esos muros. ¿Sí? Él ha venido a destruir, ¿qué cosa? A destruir el plan de Dios, a destruir el propósito de Dios en nuestras vidas. ¿Sí? No puede destruir lo que Dios ya ha establecido, pero sí puede destruir el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros si no levantamos esos muros de protección en nuestras vidas, si no levantamos esas murallas fuertes que nos alineen, que nos pongan, que dividan lo malo de lo bueno, y si no las levantamos también vendrá confusión sobre nuestras vidas. Dios puso en el corazón de Nehemías este sentir, porque en realidad Dios quería producir una transformación muy profunda en el pueblo, y además quería que esos muros fueran levantados para que su pueblo fuera protegido. Y hermanos, cuando nosotros levantamos esos muros de protección en nuestra vida, cuando nosotros revisamos constantemente los muros que quizás algún día levantamos, ¿sí? Porque hay muchos que están en una situación hoy de pecado, hay muchos que están en una situación lejos de la presencia de Dios y que un día sirvieron al Señor y que dejaron que de alguna manera de a poco el enemigo fuera pegando, ¿sí? Fuerte sobre esos muros, y los muros se cayeron y se derrumbaron. Otras veces fue de un embate profundo, un embate fuerte, pero la cosa es que los muros se cayeron, se rompieron, o hubieron grietas, o hubieron espacios o agujeros donde el enemigo pudo entrar y robarte muchas de las buenas cosas que Dios había hecho o había dado sobre tu vida. ¿Sí? Dios puso en el corazón de Nehemías para que el pueblo fuera transformado. Y Dios está poniendo en nuestro corazón, en este tiempo, también ser edificadores, ser aquellos que construyan muros, que construyan puentes, ¿sí? Para que podamos hacer que otros pasen a la presencia de Dios, para que otros lleguen a la presencia de Dios a través de esos puentes, y poder meterlos dentro de esos muros de protección que Dios nos ha dado. A veces nos acostumbramos tanto a muchas cosas que hacemos para Dios en nuestro caminar cristiano, a veces nos automatizamos con las cosas de Dios, y el hacerlo de memoria, el hacerlo automatizado, el hacerlo por costumbre o por tradiciones, muchas veces nos hace que dejemos de mirar esos muros que nos rodean, que son las cosas importantes que nos llegan nos llevan a una relación profunda con el Señor, y descuidamos nuestra salud espiritual. Y cuando descuidamos nuestra salud espiritual, es ahí donde los muros comienzan a caerse, donde empiezan a derrumbarse los muros de protección. Porque bien podemos tomar en otra prédica, hay muros que debemos derribar, pero hay muros que debemos edificar. Y hoy estamos centrándonos en esos muros que debemos edificar. Fíjense, cuando hablamos de descuidar nuestra salud espiritual, si podemos tomar un poquito del ejemplo de lo que estamos pasando en estos días, hoy se nos están dando indicaciones para cuidar nuestra salud física. Y fíjense que las dos mayores recomendaciones que se nos están dando es: manténganse adentro de sus casas y lávense bien las manos, ¿sí? Mantengan esa higiene sobre sus manos, ¿sí? Mantengan las cosas que ensucian o contaminan lejos, para que su familia ni usted mismo sea contaminado. Estas dos son las recomendaciones más fuertes que escuchamos todos los días o leemos todos los días. Y cuando nosotros llevamos esto a nuestro orden espiritual, podemos escuchar las recomendaciones de Dios, utilizando lo que estamos viviendo en este tiempo. Y lo que Dios nos está diciendo es: manténganse adentro, no salgan de mi presencia, no salgan de mi cobertura, manténganse adentro de la voluntad de Dios, manténganse adentro de la gracia de Dios sobre cada uno de nosotros. Y si nosotros le hacemos caso a Dios, como espero y estamos haciéndole caso a todas las indicaciones que nos da el gobierno, entonces también vamos a tener una protección especial y vamos a cortar todo lo que el enemigo quiera traer sobre nuestras vidas, porque estamos dentro de los muros de protección, dentro del cuidado de Dios, bajo la presencia y cobertura de ese poder maravilloso de nuestro Dios. Y también la otra recomendación es: lávense bien las manos, manténganse limpios. Entonces, hermanos, presentemos nuestras vidas limpias delante del Señor.
cada día, ¿sí? O las veces que usted sienta necesario, acérquese a la presencia de Dios para limpiar su vida, para quitarse aquellas cosas que lo han contaminado y para que otras cosas no lo contaminen, y así evitar que nuestra vida espiritual se termine enfermando. Necesitamos estar libres de esos virus espirituales que enferman nuestra mente con malos pensamientos, con pensamientos de derrota, con pensamientos de autosuficiencia, como que no necesitamos a Dios. Necesitamos limpiar nuestra mente de pensamientos de sentirnos inferiores en muchos casos, y entonces dejar que nuestra mente se alinee a los pensamientos de Dios, y así nuestra mente permanezca sana. Necesitamos limpiar nuestro corazón, mantenerlo limpio y libre de todo sentimiento extraño, de toda raíz de amargura, de todo aquello que pueda afectar nuestros sentimientos y afectar nuestro interior, y sobre todo afectar la relación con nuestro Dios. No fue fácil la tarea que llevó adelante Nehemías. Sí, era el pueblo que estaba en aquel lugar, y Nehemías y sus colaboradores eran oprimidos constantemente para que no pudieran llevar a cabo la tarea, para que no pudieran desarrollarla, para que no concluyeran la tarea de levantar esos muros, y entonces el pueblo vivir ahora protegido, ya que a todos los enemigos le convenía un pueblo desprotegido, un pueblo temeroso, un pueblo entregado, ¿sí?, ante las situaciones. Cuando nosotros leemos, sí, le invito a que me acompañe en la lectura, si tiene ahí la Biblia a mano, y si no, la puede buscar en algún dispositivo digital. Nehemías capítulo 4, versículos 12 al 17, dice: pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volvéis, ellos caerán sobre vosotros. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familia, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Y después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, y por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaba en la obra, y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y coraza. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban. Con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Hermanos, en tiempo de Nehemías, los enemigos no cesaban de atacar, no cesaban de oprimir, ¿sí?, tratando de detener la obra. Y en estos tiempos la situación no ha cambiado, pues muchos de esos enemigos tienen diferentes nombres. Quizás no son enemigos físicos, pero son enemigos espirituales, son enemigos sentimentales, son enemigos que atacan nuestros sentimientos, son enemigos que están en nuestra mente y que entonces están atacando constantemente. Y también hay enemigos personales o enemigos que no quieren a la iglesia, que atacan a la iglesia constantemente, que no les gusta esto del crecimiento de la iglesia. Y entonces en este tiempo también están intentando desbaratar los planes de Dios. Pero hay que tener en cuenta una cosa, que este es el tiempo que aunque el enemigo intente detener la obra, nosotros nos tenemos que levantar como edificadores de muros que protejan a los hijos de Dios y que protejan a todos aquellos que quieran refugiarse en los muros de la presencia del Señor. Que nosotros seamos los que abramos las puertas y los portones para que entonces cada uno de aquellos que quieren entrar en la presencia de Dios pueda refugiarse en esos muros. Como creyente tenemos que ser esos constructores o edificadores de muros, que protejan hogares, que protejan los trabajos, que protejan las iglesias, que protejan tu familia, ¿sí? Y no permitiendo que el temor se apodere de los corazones, sino trabajando arduamente con las herramientas que Dios nos ha dado y que Dios nos ha facilitado, pues tenemos herramientas poderosísimas, ¿sí? Y yo te invito a que seas parte de los que tomen esas herramientas. Tenemos la oración,
el arma poderosa, la llave poderosa que Dios nos ha dado. Tenemos la posibilidad de leer la palabra del Señor, de empezar a entender las Escrituras si no lo has hecho antes, y si sos asiduo lector, pues entonces profundizar más en las cosas de Dios. Tenemos la alabanza, porque a través de la alabanza también somos edificadores de la relación con el Señor, somos obedientes, pues hemos sido llamados para adorarle al Señor en espíritu y en verdad. Tenemos que tener un tiempo de gratitud, ¿sí? En este tiempo, aún en tiempos difíciles, nunca debemos dejar de darle gracias a Dios por estar en nuestras vidas y por acompañarnos en todo momento. Una gratitud constante al Dios Todopoderoso, al Dios de amor que dio a su Hijo Jesucristo, a su único Hijo, para que nosotros tuviéramos libertad y salvación. Nehemías 4:16 decía la palabra: desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra, y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Fíjense que Nehemías dice todos estaban en una labor de construcción, todos estaban en una labor de edificación y de protección también, porque mientras algunos construían, otros cuidaban, y mientras los que cuidaban pasaban a construir, los otros cambiaban de lugar, pero nadie, aún los jefes que estaban ahí, también eran edificadores, también estaban ahí. Dice, detrás de ellos estaban todos los jefes de la casa de Judá. Lo que también nos habla en este tiempo, pues no hay ahora diferencias, no hay títulos, sí, no hay diplomas, no hay absolutamente nada que hacer en este tiempo. Todos tenemos que trabajar de la misma manera para ser esos edificadores que protejan los hogares, que protejan las familias, que protejan las fuentes de entradas en los hogares, como los trabajos, ¿sí? Que ninguno se quede mirando. Ninguno en aquel tiempo de Nehemías se quedó mirando. Todos aportaron lo suyo. Y por eso este es un tiempo y una invitación del Señor, que ninguno de nosotros se quede como un espectador en este tiempo, sino que en realidad quiera, decida y ponga manos a la obra de ser un constructor, ser un protagonista de aquellos que levanten esos muros de protección. Este es un tiempo para que desde tu pequeño lugar, desde tu pequeña información, desde lo poco que conozcas las cosas de Dios, las transmitan para llevar paz, para llevar gozo, para llevar tranquilidad a aquellos que te escuchen. Y de esa manera estarás construyendo desde los primeros ladrillos o de pequeñas paredes hasta construir un gran muro en aquellos que están dentro de tu círculo de influencia, a los que tú puedes llegar, a los que tú puedes hablarle, a los que puedes mandarle un mensaje. Entonces no dejes de hacerlo, porque también te transformarás en un edificador y en un protagonista en este tiempo de ser los que llevemos el amor de Dios y la paz de Dios a cada corazón. Que Dios los bendiga ricamente, y espero que esta palabra quede en sus vidas y que en realidad podamos hacer una pequeña oración juntos en este momento. Quiero orar por tu vida, por tu hogar, por tu familia. Amén. Señor Jesús, te doy gracias en esta hora por permitirnos llegar a cada hogar y a cada familia. Te pido de manera especial, Señor, que tu mano protectora esté sobre cada hogar y familia, Señor, que tú guardes las fuentes de trabajo, Señor, y como lo hemos hecho en todos estos días, te pedimos que guardes, Señor, a todos aquellos que cumplen una labor, Señor, especial en estos tiempos difíciles, Señor. Padre Santo, servicio médico, Dios, Padre Santo, parte sanitaria, te pedimos por los que limpian en los hospitales, por los que trabajan en las calles, por los recolectores de residuos, Señor, por los policías, por el ejército, Señor, Padre Santo, oh Dios, por aquellos que de alguna manera tienen que salir a proveer los alimentos, Señor, por los que trabajan en lugares que abastecen alimento a la población, por nuestros gobernantes, Señor, te pedimos para que ellos tengan sabiduría y para que este sea un tiempo, Señor, en el que tú toques fuertes los corazones, Señor. Padre Santo, sobre todo en un país que buscaba, oh Dios, la muerte, Padre Santo, que buscaba leyes que no están de acuerdo a tu voluntad, que esto sea una reacción, oh Dios, para que se puedan acercar mucho más a la vida, que es estar junto a ti, mi Dios. Padre, bendigo a todos aquellos que están escuchando este mensaje, en el nombre de Jesús.
Amén y amén. Que Dios le bendiga ricamente en este tiempo y nos volveremos a encontrar el próximo sábado. Y si Dios quiere y todo anda bien, estaremos transmitiendo en vivo. Dios le bendiga y un abrazo virtual como lo hacemos en este tiempo.